Y ahora vamos a escuchar la última intervención de esta mesa a cargo de Seth Watt de la Universidad de Wyoming. Su presentación, Ley de Moisés versus sangre judía e Inquisición, una mirada desde la Revolución Americana de los siglos XX-XXI. Creo que va a ser con una traducción, ¿no? Sí, no, va a ser en español, pero Seth me solicitó que la leyera yo, porque para hacerlo más fluido, pero bueno. Ah, claro. Pasas por acá. Can you change place? Thank you. So I'm going to thank Sylvia for reading it. I'd much rather hear Sylvia speak Spanish than me. The program that I used to translate this into Spanish translated some of the titles of the book from English into Spanish, which is probably a good thing, but not all of them. Any infelicities of the Spanish, blame me, or blame Google, but don't blame Sylvia. Muy bien, pues empiezo. Perfecto. Ok. El título es Inquisición en... Ah, no, esto es el Congreso. Y bueno, empiezo. Ok. En las últimas décadas, muchas personas que afirmaban descender de judíos ibéricos afirmaron que, cito, la Inquisición les obligaba a convertirse al cristianismo, cierro cita. Técnicamente, esto es incorrecto. La Inquisición no convertía a la gente, a pesar de la interpretación cómica que Mel Brooks hace de ello, como veremos. Sin embargo, el miedo al Santo Oficio y a la imposibilidad de la observancia pública y de las instituciones judías hicieron que fuera difícil y peligroso judaizar, y por lo tanto, si bien la Inquisición no convirtió a los judíos, desempeñó un papel clave en todo el Imperio español, en lo que hoy podríamos llamar la eliminación de la herencia y la identidad judías. Su importancia simbólica sigue vigente hasta el día de hoy. Mi campo de investigación no son los estudios sobre la Inquisición, y es un honor para mí participar en esta reunión de académicos con una formación de investigación mucho más profunda que la mía en este tema. En lugar de ello, este artículo es una reseña de varios libros en inglés sobre la Inquisición y está basado en mi propia educación, formación y carrera en historia judía, y en mi trabajo durante las últimas décadas con personas de ascendencia española del suroeste de los Estados Unidos, que afirman tener una amplia variedad de conexiones con la identidad judía. Después de conversar con Stan Holtz sobre las diferencias entre su enfoque y el de nuestro difunto amigo David Gillis, inserté una oración sobre la sangre judía y la ley de Moisés en los artículos de una conferencia que revisaban el libro de Gillis y discutían un ayuno mencionado en él. Las reacciones a esta oración en la conferencia de la WJSA me sugirieron que estos términos del periodo de la Inquisición, ley de Moisés y sangre judía, que hoy suenan arcaicos, pueden ser la mejor manera de distinguir entre las actitudes que enfatizan la pureza de creencia y un esencialismo genético. David Gillis. En sus libros Secrecy and Deceit y Living in Silverado, difunto David Gillis explora los registros de la Inquisición en busca de prácticas judaizantes. Sostiene que las migraciones dentro de los reinos españoles fueron motivadas por el oportunismo económico o social, no por la búsqueda de refugio de la presencia mundial de la Inquisición. Vivir en Silverado pone de relieve una tensión clave entre la sangre y la ley. Por un lado, política, social y económicamente. El tema central era la limpieza de sangre, comprometida por el simple hecho de la ascendencia judía. Para la Inquisición, técnicamente la sangre judía no era el problema. Muchos con ascendencia judía conocida fueron reconciliados y absueltos.
pero seguir la ley de Moisés sí lo era. Gilitz recopiló y publicó detalles de muchas prácticas ofrecidas a los inquisidores como ejemplos de prácticas judías, no todas las cuales eran conocidas como prácticas judías fuera de estas fuentes. En Silverado, su estudio integracionista demostró el rápido declive de la identidad judía y de la judaización conocida en cada generación de personas en varias familias interrelacionadas que vivían en la Nueva España. También descubrió que muchos de los que estudió tenían cónyuges de ascendencia no conversa, o en todo caso que no judaizaban. Los lectores también vislumbraban una visión de la vida judía sorprendentemente rica en el México de finales del siglo XVI, que no sobrevivió más de una década después del auto de fe de 1596. Gilitz argumentó que después de 1650, la Inquisición en México no estaba interesada en procesar a los descendientes de judíos, al menos en parte porque había muy poca judaización. Concluye que en el México de los siglos XVI y XVII era difícil cumplir con el requisito bíblico de, cito, enseñar estas palabras a vuestros hijos, cierro cita, es decir, transmitir las tradiciones judías y la identidad judía a las siguientes generaciones. Stanley Holmes. En cambio, Stan Holmes, en su libro Hasta el fin de la Tierra, y a lo largo de toda su larga y fructífera carrera, argumenta en contra de asumir que el silencio de la Inquisición sobre la judaización significa falta de judaización o falta de herencia de la identidad judía. Más bien, aspectos de la identidad judía se han transmitido de generación en generación entre algunas familias de Nuevo México, Arizona, el sur de Colorado y otros lugares, especialmente cuando la Inquisición se interesó más por otras herejías. Holmes describe cómo muchas familias ocultaron con éxito su herencia y prácticas judías, y algunas estaban dispuestas a mudarse, cito, a los confines de la tierra, cierro cita, las zonas más septentrionales del Río Grande, al menos en parte para evitarla a la Inquisición, como en el título de su libro. Ha rastreado marcadores genéticos y endogamia y ha demostrado que al menos durante un cierto periodo, ciertos nombres de pila parecen correlacionarse con la ascendencia judía. La clave de su enfoque fueron los miembros de la audiencia de las conferencias que dio Nuevo México sobre la Inquisición que se acercaron a él con relatos de prácticas en sus familias sin ninguna conciencia de un vínculo con la judaización o el judaísmo. Aunque esto es una simplificación excesiva, a diferencia del enfoque de Gilitz en la ley de Moisés, Holmes llegó a interesarse más en la sangre judía, en indicadores de ascendencia judía, incluyendo la genealogía y la genética, y marcadores de herencia judía que solo en raras ocasiones significaban fidelidad consciente a algún aspecto de la ley de Moisés. Bención Netanyahu. La obra magna de Bención Netanyahu, titulada El origen de la Inquisición en la España del siglo XV, de 1995, y sus otras obras tenían mucho que decir sobre las actitudes tanto de los conversos como de los rabinos de finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna respecto de la sangre y de la fe. En El origen rastrea las raíces del antisemitismo español durante varios siglos, incluida la guerra civil entre Pedro y Enrique a mediados del siglo XIV. Pero después de los disturbios de 1391, con las conversiones en masa de comunidades enteras, observa que, cito, paralelamente a la tradición española de odio a los judíos, existía una tradición de odio a los judíos conversos, cierro cita. Énfasis en el original, es decir, las cursivas, de la que señala, cito, casi nada se ha dicho. Netanyahu
dedica considerablemente la atención a la rebelión de Toledo y a lo que suele considerarse la primera promulgación de limpieza de sangre en España. La sentencia, Estatuto de junio de 1449, decía que, cito, pocos documentos originados en el siglo XV podrían igualar a la sentencia en influencia duradera en el conflicto entre cristianos viejos y nuevos. Cierro cita. Esta es una declaración sorprendente si se considera que los otros documentos del siglo XV de influencia duradera en este conflicto, no mencionados en esta página, fueron presumiblemente la autorización de la Inquisición y el decreto de la Alhambra que expulsaba a los judíos de España. La expulsión y la Inquisición no reflejan para Netanyahu cambio respecto de la aceptación y celebración cristiana de los conversos, sino la política de limpieza de sangre como culminación del continuo odio antisemita hacia sus descendientes. Seth Kuning. En Juggling Identities, el estudio de Seth Kuning sobre los criptojudíos de Nuevo México del siglo XX y principios del XXI, escribe sobre las opiniones de Michael Carroll sobre la Inquisición, señalando que, cito, la visión de la Inquisición antes de la década de 1970 estuvo determinada en gran medida por la experiencia del Holocausto y se podría añadir por el desarrollo de la identidad judía en relación con Israel. Cierro cita. Veremos en un momento que la lectura de la Inquisición a la luz del Holocausto fue anterior al Holocausto mismo. Sin embargo, la generalización de Carroll no tiene sustento, como señala Kuning y descarta el análisis del estilo orientalista de Carroll del criptojudaísmo moderno. Kuning también analiza a Gilitz, Horst y otros que defienden la autenticidad del criptojudaísmo. De los otros que menciona, la importante obra de René Melamed, Herejes o Hijas de Israel, las mujeres criptojudías de Castilla, es la única que es relevante para los siglos XV y XVI. Melamed se centra en las mujeres y supone que muchas, si no la mayoría, inicialmente eran leales al judaísmo, como lo hicieron sus maestros como Shane Beinay. Seguimos con Cecil Roth. La Inquisición española, escrita en 1937, durante la era nazi, pero antes del Holocausto, fue una de las obras más influyentes en inglés sobre la Inquisición. Tanto en el prefacio como en la postdata, Roth deja en claro este punto. Hace referencia al resurgimiento de la actitud de la Inquisición mientras escribía este libro, una clara referencia a la Alemania nazi, invocando a la Inquisición como una terrible advertencia. Roth admite que puede ser difícil saberlo con certeza, pero el racismo puede haber sido más importante para la Inquisición que erradicar la herejía, y escribe que, cito, es imposible decir si eran mártires de una fe oculta o víctimas de rencor personal, y como parece más probable, racial, cierro cita. Roth aborda claramente su tema desde el marco de estudios judaicos, pero dedica capítulos completos a la persecución de moriscos y protestantes por parte de la Inquisición. Roth amplía aún más el significado de la Inquisición. La ejecución de tantos españoles prominentes fue un crimen contra la humanidad. El lenguaje que utilizó fue, cito, crimen contra la raza humana, cierro cita. Y el embrutecimiento de la energía intelectual y creativa, una causa del colapso de España como potencia imperial poco después del siglo de oro. Cecil Roth, el influyente editor de la Enciclopedia Judaica en 1973, claramente enfatizó el ánimo racial contra los judíos que inspiró a la Inquisición, pero su elección de incluir a las víctimas religiosas no judías también señaló su preocupación por acabar con la no conformidad con la ley de la Iglesia.
Salo Barón. El historiador social judío estadounidense más influyente de la era temprana de la posguerra fue probablemente Salo Barón. Su análisis de la Inquisición se encuentra en el volumen 13 de su Historia Social y Religiosa de los Judíos, que apareció en 1969. Su narrativa no enfatiza ni la sangre ni la fe, sino la codicia y los objetivos reales. Sitúa el destino de los judíos de España en el contexto de la expansión del Imperio Otomano en el siglo XV. Constantinopla cayó en 1453, y de los judíos como posibles aliados del último reino musulmán en España en Granada. Las teorías de la conspiración también desempeñaron un papel en las acciones de la Inquisición en México en la década de 1640. Barón señala que el Papa consideró que la Inquisición se basaba más en la codicia que en el celo por la fe, y que el razonamiento religioso detrás de la Inquisición y la expulsión eran justificaciones para el programa real de unificación nacional y absolutismo real. Mark Warshawski. El libro más reciente reseñado para este estudio fue From New Christians to New Jews, del 2024, de Mark Warshawski. En esta obra y en The Perils of Living the God and True Law, su enfoque se centra más directamente en el compromiso religioso. Ambos volúmenes tienen capítulos dedicados a los supuestos cristianos viejos que llegaron a profesar la superioridad de la ley de Moisés sobre el cristianismo. Luego, el trabajo de 2016 trata sobre la Nueva España. En su trabajo del 2024 detalla a varios autores del siglo XVII de ascendencia judía que habían abandonado España para ir a otros lugares de Europa. A salvo en Ámsterdam o en otros lugares, pasaron del judaísmo secreto a la práctica judía abierta y escribieron sobre temas judíos, criticando la Inquisición, oponiéndose a las creencias cristianas y defendiendo el judaísmo de manera que sería imposible en la península ibérica, donde esta Inquisición dominaba y suprimía la judaización. Warshawski demuestra que estas obras del siglo XVII muestran una resonancia sorprendentemente moderna, totalmente aculturadas con la cultura española, hasta en las estrofas poéticas, las tendencias filosóficas, las metáforas y los símiles bien conocidos por sus contemporáneos, pero que luchan con la identidad judía de manera que suenan bastante contemporáneas para nosotros en el siglo XXI. Analiza a Isaac Orobio de Castro, la interpretación poética de los textos bíblicos de Joao Pinto Delgado, la excelencia de los hebreos de Isaac Cardoso y el poema del popular dramaturgo Antonio Enríquez Gómez sobre Don Lope de Vera, un cristiano viejo que llega a aferrarse a la ley de Moisés y, cito, critica lo que Enríquez Gómez consideraba la hipocresía del tribunal inquisitorial, cierro cita. Y finalmente es quemado en la hoguera por la Inquisición. En su trabajo sobre el criptojudaísmo en la Nueva España, también incluyó un estudio sobre un cristiano viejo y en una ponencia presentada en la conferencia de la Sociedad de Estudios Criptojudíos el pasado domingo, explicó cómo la joven Justa Méndez, atrapada en los juicios de Luis de Carvajal el Mozo y sus amigos, logró evadir a la Inquisición y continuó afirmando una identidad judía. La cultura popular en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, esto fue el título. Las personas de ascendencia hispana de los siglos XX y XXI que se identifican de alguna manera como criptojudíos a menudo me dicen que la parte judía de su herencia fue borrada. Informan que nadie hablaba de los judíos que se convirtieron al catolicismo, pero que conservaron elementos de su religión y cultura. De hecho, hay numerosos informes sobre lo que hoy podríamos llamar la eliminación de un pasado no católico entre los hispanos. Sin embargo, este no fue mi caso, ya que crecí en círculos judíos en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Una historia atractiva para compartir con los jóvenes judíos era la de la resistencia a la asimilación, la aferración a las creencias y las prácticas judías y el rechazo del cristianismo, aunque había que tener cuidado al hacerlo. Al menos para mí jovenmente, el mensaje no era el de los marranos como víctimas del antisemitismo, sino el de la resistencia a la asimilación total y la pérdida de la identidad judía en un mundo en el que el antisemitismo era algo así como un hecho. En algunos círculos seculares, la historia de los marranos se convirtió en parte de la escenificación de la Pascua. La canción yiddish, Sog Maran, Di O Marrano, se cantaba en muchos círculos durante el Seder de Pascua. Cuenta la historia de una familia marrana que recita la Agadá escondida en una cueva. La canción concluye con una rotunda afirmación del judaísmo. Es mejor sobrevivir, pero si se descubre, el marrano está dispuesto a morir cantando. No puedo dejar esta sección sin hacer una referencia a la satírica y histórica historia del mundo, parte 1 de 1981, de Mel Brooks. La rutina de canto y baile de Brooks retrata al gran inquisidor Torquemada torturando e intentando convertir a los judíos que están estereotípicamente vestidos con ropas judías de Europa del Este. Incluso hay una frase en yiddish: es de tan mal gusto como su musical sobre Hitler, Los productores de 1967. Tal vez se deba entender que Brooks compara la Inquisición con el Holocausto, pero hay que tener en cuenta que su visión tiene judíos sobrevivientes y un comediante secular, pero muy identificado con los judíos interpretando el papel de Torquemada. La Inquisición juega un papel importante en la película. Solo hay otros 3 segmentos extensos en una película que cubre toda la historia hasta después de la Revolución Francesa. De hecho, no tenemos tiempo para esto hoy, pero esta investigación no estaría completa sin un estudio de las percepciones populares de la Inquisición y del judaísmo judío, en obras de ficción, arte, teatro, cine y ópera, y un análisis crítico de algunos de los documentales que han aparecido. Me sorprendieron un poco los resultados de la búsqueda en Google de IMDb de películas sobre la Inquisición, menos de las que esperaba y con algunas excepciones importantes, normalmente ignoraban cuestiones generales sobre la focalización en los judíos o la identidad judía. Confesión, una obra basada en una novela israelí sobre los primeros días de la Inquisición, adaptada al teatro, se representó en varios lugares de Estados Unidos. En Hell Bones, una obra sobre el criptojudaísmo intergeneracional basada en una investigación en el Valle de San Luis. Por cierto, nótese la referencia a Bones, equivalente a sangre judía. Está programada para una presentación completa en Colorado Springs en febrero. La tenue relación entre tales obras y estudios más críticos de la Inquisición y de los descendientes de los conversos seguramente será de interés. ¿Ya tienes hija? Ok. La ley de Moisés frente a la sangre judía. Algunas observaciones finales. Como he señalado, mi trabajo con los criptojudíos, personas contemporáneas de ascendencia y cultura españolas, especialmente del sudoeste de los Estados Unidos, que luchan de diversas maneras con lo que consideran el legado de la Inquisición. Algunos se han integrado a la comunidad judía dominante. Algunos se consideran judíos, pero no por religión, o afirman seguir la Torá como sefaradís, pero no judíos. Algunos se han acercado a su primer rabino y han aceptado a otros rechazados. Algunos reconocen y otros rechazan la ascendencia judía. Algunos se enorgullecen de ser católicos profesantes o cristianos de herencia judía, o mesiánicos, mientras que otros están profundamente molestos por este fenómeno.
Muchos estaban interesados en la ciudadanía española o portuguesa, independientemente de si estaban interesados en las observancias religiosas o en ser parte de las comunidades judías. De hecho, estaban contentos de que, tal como lo entendían, el programa de ciudadanía por derecho de nacimiento español ofreciera reconocimiento de su ascendencia conversa sin definirlos religiosamente o como miembros de la comunidad judía. Muchos de estos enfoques son similares a las actitudes que se encontraban entre los conversos ibéricos hace siglos. Hace años escribí sobre 3 componentes del fenómeno criptojudío emergente y creo que siguen siendo relevantes: ascendencia, canon de evidencia e identidad. La genealogía y el floreciente campo de la genética de poblaciones son claramente un argumento de sangre judía. Los estudios sobre el antisemitismo hispano muestran que ha disminuido drásticamente en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, por lo que ahora algunos consideran que el descubrimiento de alguna ascendencia, gen o haplotipo judío es algo que debe celebrarse en lugar de ocultarse. Una fuerte réplica a la doctrina de la limpieza de sangre. El canon de evidencia son prácticas citadas que respaldan una identidad criptojudía, como solía suceder en los siglos XVI y XVII. Las personas generalmente desconocían que estas tradiciones familiares reflejan la observancia judía. En algunos casos, los miembros de esta comunidad han decidido comprometerse con la ley de Moisés, unirse a la comunidad judía mayoritaria. Otros no, pero esta es la tercera categoría, la identidad, cómo se relacionan con la ley de Moisés. Les dejo con una invitación. Estoy organizando el programa para la conferencia anual de la Sociedad de Estudios Criptojudíos en Los Ángeles en agosto del 2025 y nuestra amiga Silvia fue nuestra conferencista principal en el 2023. David Gillitz en el 2019. Las presentaciones deben ser en inglés y espero que todos consideren enviar un artículo. Muchas gracias. Bueno, si bien todos los expositores se han ajustado muy bien al tiempo, disponemos de 10 minutos, ¿no?, entre preguntas y respuestas del panel. Como saben, quienes quieren formular preguntas tienen que acercarse hasta aquí, ¿no?, para poder salir. Así que, por favor, te invitamos. Recogemos también 3, 4 preguntas. Allá, por favor. Buenas tardes. La pregunta es para Martínez Serrano. Sin ser experto ni tener conocimiento específicamente de cuántos cementerios existen en la Ciudad de México del periodo virreinal, Eje Central 100 me parece que está en los límites de la traza colonial, prácticamente colindando con las zonas indígenas. Entonces, ¿te parece coincidente la existencia de un enterramiento criptojudío en esta zona que es más o menos limítrofe de la traza original de la zona habitada por los españoles, por los cristianos? Y no sé si ya se cuente con un mapa de dónde se localizan estas evidencias de arqueología material, de dónde se encuentran las distintas zonas habitacionales de los criptojudíos. Si la tienes, ¿se puede consultar? ¿Dónde lo podría consultar? ¿Y qué te dice de la Ciudad de México en el periodo virreinal, estas zonas donde se ubicaban estas evidencias materiales? ¿Se puede rastrear a quienes pertenecieron estos predios originalmente? Está fechado, imagino, siglo XVI, XVII, pero ¿qué nos habla más allá de las fiestas religiosas? ¿Quiénes están conformando esta comunidad judeo-conversa en la Ciudad de México? Gracias. Digo que recojamos todas las preguntas primero y después. Muchas gracias, Fernando. Lo puedo dejar aquí, me acerco yo. Así es más fácil y tú te descansas el brazo. Interesante las 4 ponencias. Por supuesto, tengo en particular una observación, una pregunta para
Gustavo, regresaste aquí, muy bien, que te habías sentado ya. Mientras que son numerosísimas las investigaciones, en particular las de corte biográfico, acerca de obispos, abades, ¿no?, de la monarquía católica, cardenales también, son muy pocas las biografías de oficiales del Santo Oficio, y menos aún en la Nueva España. Entonces, si estás caminando rumbo a la construcción de una biografía de Pedro Medina Rico, ¿no? Pues sería muy interesante, ¿no? Un estudio global, sus redes, sus objetivos religiosos y políticos, etc. Eh, para Magdalena de la Selva, también me gustó mucho tu trabajo, que estás como una presentación de un abanico, ¿no?, de casos inquisitoriales que estás analizando. Como he trabajado otro Real de Minas, me interesa pues lo de los pactos demoníacos. Si encontraste brujos o brujías que realizan sábados, ¿no? Si las fuentes que consultaste especifican, ¿no? Pues si son importantes, son expedientes, causas perseguidas, de qué se trata. Si podrías ahondar un poquito más, por favor. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor, te puedes acercar. Y si hay alguien más, la última pregunta, que se vaya acercando. Bueno, son dos preguntas, una para Gustavo y otra para Magdalena. La de Gustavo es, ¿podrías explicar bien por qué consideras que los inventarios de Simone Biles están truncos o mal hechos o lo que dijiste que no eran como fiables? O si entendí mal, que estabas hablando de varios inventarios y decías que no eran como información fiable. Y Magdalena, ¿podrías explicar un poco más los casos de libros prohibidos que tienes? Sí, Te lo agradecería pues es que mucho. me faltó, pero muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer una pregunta breve, ya que tengo el micrófono, que con respecto a la presentación de Magdalena, vos enfatizaste mucho, quiero utilizar tus palabras, algo así como algo de la amplitud jurisdiccional, ¿no? O de competencias de la Inquisición. Y vos ahí planteabas, digamos, delitos típicos de la Inquisición, digamos, que son parte de sus competencias, bigamia, no sé, solicitación, pero también hablabas de las bailes, danzas prohibidas, de pecados públicos. La pregunta es, ¿eso está, digamos, cómo lo encontrás en esos procesos, digamos? Si en realidad viene como por añadidura, digamos, de delitos que sí efectivamente sabemos son de competencia inquisitorial, o si se incoan, digamos, se inician por estas causas. Claro, gracias. Bueno, digo que sigamos el orden. Sí. Bueno, contesto primero la pregunta de Fernando. Ciertamente me, me apasionan los estudios biográficos y como tú lo mencionaste, no existen muchos estudios biográficos sobre personajes en relación al Tribunal del Santo Oficio. Recientemente publiqué una obra que es la biografía de los inquisidores de la Casa Mañosca, de Juan Sáenz de Mañosca y Juan de Mañosca y Zamora, donde precisamente trato de separar qué es lo que fue de cada quien, porque la historiografía está revuelta en el sentido de ambos personajes por la similitud de los nombres. Entonces, a futuro sí tengo contemplado realizar un estudio biográfico sobre Pedro de Medina Rico, porque ya no fue algo que pude incluir en la ponencia, pero hay un fenómeno muy particular porque Medina Rico no solamente visitó el Tribunal de México, sino también el de Cartagena de Indias. Exactamente, empezó ahí. Entonces, aquí tenemos un fenómeno claramente de malversación de los fondos de los tribunales y que le llama demasiado la atención, no tanto al Consejo Supremo, sino a Diego de Arce y Reynoso, tratar de averiguar qué demonios, porque no tienen la ciencia cierta, qué carajos está pasando en los tribunales. Eh, Aquí los inquisidores modificaron las normas del manual de inquisidores a su propia conveniencia y dependiendo de lo que ellos estaban observando. No en balde Medina Rico por eso dijo, los inquisidores no están cumpliendo con el trabajo como debe de ser. Y en los archivos españoles, pues sí, es demasiada la información que hay sobre la visitaduría de Medina Rico en el Tribunal de Cartagena de Indias. Aquí en México, en el AGN, también es vasta la información
y curiosamente no hay mucha información en relación al personaje de Medina Rico, pero se puede reconstruir fácilmente todos los estudios que estuvo realizando. Es un proyecto que tengo posterior de la tesis doctoral que estoy realizando en este instante, que es en relación a Simón Báez de Sevilla y al Conde de Peñalba. Ahora, no sé si con esto contesto tu pregunta, Sor. Gracias. Y donde... Ah, ya, gracias. Eh, Mira, he revisado los dos libros. Primero revisé la copia que existe en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y también revisé la copia que está en el Archivo General de la Nación. En ambos casos, la copia original presenta una serie de tachadurías, lleva una enorme gama de modificaciones que ya no es posible determinar si fueron hechas en tiempo exacto cuando se estaban llevando a cabo las tasaciones o las transacciones, o fueron precisamente cuando fue Gaspar Báez y Simón Báez a visitar al conde de Peñalba. Queda claro que cuando la Inquisición confiscó las propiedades de Simón Báez de Sevilla, confiscaron todo. Ahora, sobra decir que es muy interesante hablar del libro de caja de Simón Báez de Sevilla, porque eso nos habla de cómo era la vida de un típico comerciante, un mercader de la Nueva España, que se está metiendo dentro de la reglamentación del Consulado de Mercaderes de la Ciudad de México. Pero, así como la Inquisición incautó el libro, no se tomó la molestia de indagar si el libro tenía alguna corrección, alguna modificación, lo copió tal cual. Entonces, es muy complicado decir qué sí es verdad de ese libro, qué no es verdad, qué sí está realmente fechado de la manera correcta, qué sí se le atribuye a ciertas personas y qué no se le atribuye. O sea, realmente ahí sí es un tema y que incluso Takeshi Fushimi, y igual el doctor Serrano, lo han tratado de investigar a profundidad y siempre ha sido un trabajo extraordinariamente titánico. Por eso lo que yo digo, si la propia Inquisición detectó que era difícil determinar la veracidad de los documentos, ahora en nuestros tiempos es muchísimo más complicado. Yo la verdad que en el Real de Minas de Santa Fe de Guanajuato, pues analicé 83 casos y presento un abanico tremendo. Entonces, bueno, pues duré casi 3 años haciendo la tesis. Y sobre todo, bueno, pues hay 20 procesos de pactos demoníacos. Está presente con lo que son mulatas, mestizos, mestizas, pero nunca hay una cuestión de mujeres que, por ejemplo, entreguen su alma al demonio en esta situación del Chabat. Y bueno, pues también está con una configuración de españolas. También participa la población indígena, pero sabemos que no entra dentro del fuero de la Inquisición. Entonces, bueno, pues ellos se libran, ¿no? Finalmente. Y en cuestión de los libros, pues bueno, son muy interesantes porque encontramos una serie de libros que vienen de la embarcación de John Howard y que de hecho, bueno, pues hay un libro que se llama un título que a mí me pareció muy, muy extraño para Frares, que contenía ritos luteranos. Entonces, bueno, pues como les comenté, Jorge Ribli también es acusado de ser un lector. Hay libros también sobre astrología y que también, bueno, pues tienen ritos judaicos y que, bueno, pues la mayor parte de la población está analfabeta, o sea, no sabe leer, no sabe escribir, pero que bueno, pues toda esta sociedad que es muy variopinta se complementa con todo esto, ¿no? Y la cuestión es que también hay un apartado muy importante como estos libros estaban mal interpretados y que bueno, pues era necesario que los expurgara el tribunal del índice, ¿no? Y hay otro libro que, por ejemplo, lee este personaje Juárez, que es La conquista de la Nueva España, que lo prefiere leer en comparación de leer una historia de Jesucristo, ¿no?
pero sí son muy interesantes la cuestión de libros de astrología y también es muy interesante cómo es que llegaron hasta Guanajuato y que bueno, pues va haciendo que sea una población sumamente culta. Todavía falta para que lleguen los jesuitas, pero es un propósito muy bueno para que se funde una universidad, como bueno, pues es la Universidad de Guanajuato. Y pues por añadidura se meten todos estos casos de bailes sensuales, de bailes prohibidos, sobre todo porque atacan a las buenas costumbres, atacan a la moral y son bailes que hasta la fecha, como les comentaba, se producen y tenemos un ballet que es el ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato y pues bailan el jarabe gatuno y bailan una serie de ritmos, ¿no? Que son muy, muy candentes, pero que ya no están prohibidos, por supuesto. Entonces, bueno, pues sería eso. Sí. Sí, sobre los panteones y cementerios. eh, Se sabe que el panteón de Santa Paula está más o menos fechado para el siglo XVIII y anteriormente se utilizaba cercano a él el llamado Panteón de San Andrés, me parece. Eh, pero no, así tal cual un cementerio judío, pues no, fue una ilusión que yo me generé con el informe del arqueólogo Cuevas. Este, sobre el mapeo de la cultura material, eh, bueno, mi tesis doctoral es sobre eso, mapear cultura material a través de los informes de los arqueólogos en el centro histórico. eh, pues espero, ya está terminada, está en revisión, espero el próximo año ya sea publicada o libre. Y sobre los propietarios, considero que no es muy fácil porque en muchas ocasiones ellos rentaban casas de otros propietarios, sí, o sea, rentaban las casas. Lo que he podido encontrar es en dónde se ubicaban más o menos por los documentos, no sé, dicen enfrente de la alcaicería, junto a la sequía X, ¿no? Pero es la única forma de poder rastrearlos. Entonces, lo que hago es cruzar la cultura material del informe con el, el documento y más o menos localizar el sitio. Ujú. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Bueno, damos por terminada esta mesa, la mesa 6.